¿Qué sucede cuando la muerte cobra vida? Acompáñanos en un viaje al inframundo mexica y descubre la historia de Mictlantecutli, el dios de los muertos y guardián del Mictlán. Su legado y simbolismo siguen vivos en México hasta hoy. ¿Estás listo para adentrarte en los misterios de la mitología mexica? Mictlantecutli es una figura central en la mitología mexica y una de las deidades más importantes de su panteón. Como dios del inframundo, conocido como Mictlán, Mictlantecutli gobierna el reino de los muertos junto a su esposa, Mictecacihuatl. En la cultura mexica, la concepción de la muerte y el más allá está profundamente entrelazada con su cosmovisión y Mictlantecutli ocupa un lugar crucial en esta visión. El Mictlán, su dominio, es un lugar de transición al que van todas las almas después de la muerte. A diferencia de otras culturas, los mexicas no creían que el destino de una persona en el más allá dependiera de su conducta en vida, sino más bien de la forma en que moría. Mictlantecutli es el guardián de este lugar, donde las almas pasan por un viaje difícil a través de 9 niveles hasta llegar a su destino final. Mictlantecutli es un dios imponente y aterrador, representado como una figura esquelética o con rasgos de calavera, adornada con collares de huesos humanos. Lleva un penacho de plumas y a menudo se le muestra con la boca abierta, listed para devorar almas. Su imagen es una manifestación de la dualidad entre la vida y la muerte, y su papel como soberano del inframundo subraya la importancia de los ciclos de vida y muerte en la cosmovisión mexica. A lo largo de la historia, Mictlantecutli ha tenido un impacto significativo en las creencias y prácticas de los pueblos mesoamericanos, incluyendo ceremonias religiosas y festivales. Hoy en día, su legado pervive en tradiciones como el Día de Muertos, donde su imagen y simbolismo se destacan de manera prominente. En este video, exploraremos la rica historia de Mictlantecutli, su papel en la mitología mexica y cómo su influencia sigue presente en la cultura actual. Acompáñanos en este viaje al corazón de la mitología mexica para descubrir más sobre el dios del inframundo y su legado duradero. El contexto histórico y cultural de Mictlantecutli está profundamente enraizado en la civilización mexica, una de las culturas más influyentes del México prehispánico. Los mexicas, también conocidos como aztecas, establecieron su capital en Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, alrededor del siglo XIV. A lo largo de su historia, desarrollaron una sociedad avanzada con una compleja estructura social, política y religiosa. En la cosmología mexica, el universo estaba dividido en 13 cielos y 9 niveles del inframundo, con la Tierra ocupando un espacio intermedio. Mictlantecutli era el gobernante del Mictlán, el inframundo, que estaba reservado para las almas de los muertos. Este era un viaje complicado que los muertos debían atravesar antes de alcanzar su destino final en el Mictlán. El viaje incluía 9 niveles, cada uno con sus propios desafíos y pruebas, y Mictlantecutli era una figura clave que guiaba o juzgaba a las almas en su travesía. Los mexicas concebían la muerte como parte integral de la vida y como una transición natural hacia otra etapa de existencia. Por esta razón, el Mictlán y su soberano eran una parte importante de sus creencias espirituales. Mictlantecutli y su esposa, Mictecacihuatl, simbolizaban la dualidad y complementariedad de la vida y la muerte, una idea central en la cosmovisión mexica. En el contexto cultural, Mictlantecutli también desempeñaba un papel crucial en las ceremonias y festivales relacionados con la muerte. Las festividades como el Tozcatl y el Día de Muertos, que eran ocasiones para honrar a los muertos y celebrar la continuidad de la vida, incluían rituales dedicados a Mictlantecutli. La veneración de Mictlantecutli en la sociedad mexica refleja cómo esta cultura entendía y aceptaba la muerte como parte de un ciclo continuo. La influencia de estas creencias ha perdurado hasta la actualidad en México, donde las tradiciones relacionadas con la muerte, como el Día de Muertos, continúan siendo una parte importante de la identidad cultural. Mictlantecutli sigue siendo una figura simbólica importante en estas festividades, representando el papel eterno de la muerte en la vida humana. Orígenes de Mictlantecutli. Mictlantecutli es una de las deidades más antiguas de la mitología mexica. Su nombre significa Señor de Mictlán, el inframundo mexica, y se le considera el dios de la muerte y los muertos. No se sabe con certeza cuándo surgió el culto a Mictlantecutli, pero es probable que tenga raíces en las antiguas civilizaciones mesoamericanas que precedieron a los mexicas, como los mayas o los toltecas.
Representación de Mictlantecutli. Mictlantecutli es representado como una figura esquelética o con rasgos de calavera, simbolizando su conexión con la muerte. A menudo se le muestra con su mandíbula abierta, simbolizando su disposición a devorar almas. Además, lleva un penacho de plumas y un collar de huesos humanos, reforzando su papel como señor del inframundo. Sus representaciones a menudo incluyen elementos como murciélagos, arañas y búhos, que están asociados con la noche y la oscuridad. Estos elementos también subrayan su relación con el mundo de los muertos y el inframundo. Funciones y roles. Mictlantecutli es el gobernante del Mictlán, donde guía a las almas de los muertos a través de los 9 niveles del inframundo. Cada nivel presenta desafíos y pruebas que las almas deben superar para alcanzar su destino final. Además de su papel como guardián del Mictlán, Mictlantecutli también era venerado en rituales relacionados con la muerte y la transición al inframundo. Los mexicas creían que las almas de los muertos debían enfrentarse a Mictlantecutli y recibir su juicio antes de continuar su viaje. Leyendas y mitos. Mictlantecutli es un personaje central en varias leyendas y mitos mexicas. Una de las historias más conocidas es la del dios Quetzalcóatl, quien bajó al Mictlán para recuperar los huesos de los humanos anteriores con el fin de crear una nueva humanidad. Mictlantecutli intentó engañar a Quetzalcóatl, pero el dios logró llevarse los huesos de regreso al mundo de los vivos. Otras leyendas hablan de cómo Mictlantecutli controla el inframundo y gobierna a los muertos, representando el ciclo de vida y muerte en la cosmovisión mexica. También se le atribuyen episodios de interacción con otras deidades importantes, como Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. En resumen, Mictlantecutli es una deidad compleja y fundamental en la mitología mexica, que desempeña un papel crucial en el inframundo y en los ritos y creencias relacionados con la muerte y la vida después de ella. Su figura continúa siendo una parte importante de la cultura mexicana actual. En la mitología mexica, Mictlantecutli es una figura clave en varias leyendas y mitos que narran la relación entre los dioses y el inframundo. Aquí están algunas de las historias más significativas relacionadas con él. La creación de la humanidad. En uno de los mitos más conocidos, Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría y el viento, desciende al Mictlán para recuperar los huesos de los antiguos humanos con el propósito de crear una nueva raza. Mictlantecutli, como señor del inframundo, intenta engañar a Quetzalcóatl para que deje los huesos atrás. Sin embargo, Quetzalcóatl logra llevarse los huesos de regreso al mundo de los vivos y, con la ayuda de su sangre, crea una nueva humanidad. El juicio de las almas. Mictlantecutli es conocido por su papel como juez de las almas que llegan al Mictlán. Según las creencias mexicas, todas las almas pasan por el inframundo después de morir, independientemente de su comportamiento en vida. En su viaje a través de los 9 niveles del Mictlán, las almas se enfrentan a Mictlantecutli, quien decide su destino final. Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Mictlantecutli está casado con Mictecacihuatl, la diosa del inframundo y protectora de los muertos. Juntos gobiernan el Mictlán y son responsables de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Su relación simboliza la dualidad y complementariedad que es una característica central en la mitología mexica. Los desafíos en el Mictlán. Una parte clave de las leyendas relacionadas con Mictlantecutli es el viaje de las almas a través de los 9 niveles del Mictlán. Cada nivel presenta desafíos y pruebas que las almas deben superar para alcanzar su destino final. Mictlantecutli y Mictecacihuatl son los guías de estas almas, quienes los juzgan y determinan si pueden continuar su viaje. La ofrenda de sacrificios. Los mexicas realizaban sacrificios en honor a Mictlantecutli, especialmente durante el Tozcatl, un festival anual en su honor. Se cree que los sacrificios de sangre y otros tributos ayudaban a mantener el equilibrio entre los vivos y los muertos, asegurando que Mictlantecutli favoreciera a los vivos y garantizara el buen paso de las almas a través del Mictlán. Estas leyendas y mitos ilustran la importancia de Mictlantecutli en la mitología mexica y su papel como guardián y juez del inframundo. A través de estas historias, los mexicas exploraban los temas de la vida, la muerte y la transición entre ambos, reflejando su profunda conexión con el ciclo eterno de la existencia. Mictlantecutli ha dejado una huella significativa en la cultura mexicana, tanto en su tradición prehispánica como en la actualidad.
Su influencia y legado se manifiestan de varias maneras. Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración mexicana que tiene raíces en las antiguas tradiciones mesoamericanas, incluyendo la veneración de Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Durante este festival, se honra a los muertos con ofrendas, altares y rituales que incluyen alimentos, flores y otros objetos para guiar a las almas en su viaje de regreso al mundo de los vivos. Mictlantecutli y su esposa son figuras prominentes en esta celebración, que refleja la visión mexica de la muerte como parte del ciclo de la vida. Arte y cultura popular. Mictlantecutli ha sido representado en diversas formas de arte, desde la escultura y la pintura hasta la literatura y el cine. Su imagen, con su apariencia esquelética y su mandíbula abierta, es un símbolo icónico de la muerte en la cultura mexicana. Además, es común ver representaciones de Mictlantecutli en máscaras, trajes y disfraces durante festivales y celebraciones. Investigación y estudios académicos. El interés en la mitología mexica y Mictlantecutli ha llevado a una amplia investigación académica sobre su papel en la cultura prehispánica. Los estudiosos han examinado sus representaciones, leyendas y su importancia en el contexto de la sociedad mexica, lo que ha contribuido a un mayor conocimiento de esta antigua civilización. Influencias en otras culturas. El impacto de Mictlantecutli también se ha extendido más allá de México, influenciando a artistas y escritores de otras culturas. Su imagen ha aparecido en cómics, videojuegos y otras formas de entretenimiento en todo el mundo, reflejando su universalidad como símbolo de la muerte y el inframundo. Conexión con la naturaleza. En la tradición mexica, Mictlantecutli simboliza la conexión entre el ciclo de vida y muerte en la naturaleza. Esta concepción continúa siendo relevante en la cultura contemporánea, especialmente en el ámbito de la ecología y la sostenibilidad, donde se destaca la importancia de respetar y honrar los ciclos naturales de la vida. En resumen, Mictlantecutli ha dejado un legado duradero en la cultura mexicana y más allá. Su figura sigue siendo un símbolo poderoso de la muerte, el inframundo y la relación entre los vivos y los muertos. La presencia continua de Mictlantecutli en el arte, la literatura y la cultura popular es un testimonio de su importancia y relevancia en el mundo actual. Mictlantecutli, como dios del inframundo y guardián de los muertos, ha desempeñado un papel fundamental en la mitología mexica y en la cosmovisión de las antiguas culturas mesoamericanas. A través de sus representaciones y leyendas, podemos entender la profunda relación que tenían los mexicas con el ciclo de vida y muerte, así como su aceptación de la muerte como parte natural de la existencia. Su legado perdura en la cultura mexicana actual, especialmente en festividades como el Día de Muertos, donde se honra a los difuntos y se celebra la vida en su totalidad. Además, su influencia se extiende al arte, la literatura y otros aspectos de la cultura popular, reflejando su papel icónico como símbolo de la muerte y el inframundo. Mictlantecutli es un recordatorio de la riqueza y complejidad de las tradiciones mesoamericanas, y su impacto sigue vivo en la cultura contemporánea. Al explorar su historia y significado, ganamos una mayor apreciación por la forma en que las antiguas civilizaciones comprendían y enfrentaban los grandes misterios de la vida y la muerte. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y el legado de Mictlantecutli, una de las figuras más fascinantes de la mitología mexica.